Hola y bienvenidos a Dolwar. Continuamos entonces con la segunda parte de lo que sería nuestro juego Jump and Run, que básicamente es un juego de saltar y correr, en el que estamos aplicando un poquito de lo que serían esas físicas básicas para un juego de plataformas, ¿cierto? En este caso lo que teníamos hasta ahora es que habíamos agregado un fondo, entonces ahí lo tenemos. Agregamos un fondo, creamos el suelo y creamos parte de nuestro personaje. Básicamente no hemos terminado con nuestro personaje, ahí es justo donde vamos a empezar. Que inicialmente lo que hicimos fue crear las diferentes animaciones que tiene nuestro personaje. En este caso, idle, que es cuando está quieto. Ahí vamos a recargar y lo vamos a poder ver. Pero fíjense que está muy rápido. Entonces recuerden que básicamente aquí donde creamos la animación con la secuencia, en el step time es qué tan rápido va a pasar entre frames. Vamos a ponerle 0.5 para que no se vea tan agitado nuestro personaje. Y ahí ya se ve un poco más relajado, respirando con calma. Pero básicamente creamos también entonces la de correr y la de saltar. Básicamente. Muy bien. Entonces continuamos a partir de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo que sería como el movimiento de nuestro personaje, ¿sí? Entonces recordemos que para esto, Keyboard Handler, eso, que básicamente es nuestra caja de herramientas para agregar lo que serían un poco los temas de teclado, ¿cierto? Entonces por aquí abajo lo que vamos a poner es un OnKeyEvent, y dentro de este OnKeyEvent vamos a poner todo lo que sería nuestro movimiento de personaje. Entonces recordemos, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esto de aquí y vamos a agregar service. Eso, muy bien, con service ya no tenemos inconvenientes. Vamos también a crear por aquí una variable, vamos a poner esto organizadito por acá, que va a ser un vector 2 que se va a llamar velocity, que vamos a inicializarlo como vector 2.0, ¿cierto? Que básicamente va a ser nuestra velocidad de juego. Entonces aquí cada vez que se presione la tecla vamos a hacer que nuestra velocidad vuelva a ser 0. Esto básicamente no porque realmente le estemos dando una velocidad a nuestro personaje en sí al presionar el teclado. Aquí básicamente lo que vamos a estar es que vamos a estar inyectando un valor de velocidad que es el que va a tener nuestro personaje durante el juego. En este caso, entonces hacemos un if keyPressed, ¿sí? .contains. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es si las teclas presionadas contienen tal tecla. En este caso le decimos logical keyboard key logical keyboard key. En este caso le decimos punto la tecla que queremos usar. En este caso podríamos usar arrow left para ir hacia la izquierda, porque recordemos que igual es un juego de físicas, no necesitamos las 4 direcciones, ¿cierto? Entonces necesitamos que aquí cuando se presione hacia la derecha, velocity.x va a ser igual a 200. Digo, esto es hacia la izquierda, es menos 200, ¿cierto? Porque recordemos que va en la dirección que da pues hacia los 200, ¿cierto? Hacia la parte negativa de x. Muy bien, y vamos a copiar y pegar. Entonces vamos a tener arrow right en 200 y vamos a tener vamos a poner la tecla space para saltar. Entonces en este caso vamos a crear jump, una función que se llama jump, que se va a llamar, básicamente esta función todavía no existe. Entonces creamos el método jump. Muy bien, ¿qué hace jump? Básicamente lo que vamos a hacer es que jump lanza una velocidad en y de
menos 300. Recordemos que y hacia arriba es negativo, entonces con esto inyectamos 300. Que ¿por qué no puse aquí velocity.y menos 300 simplemente? Porque vamos a estar jugando un poco con el jump. ¿En qué sentido? Cada que yo presione space va a empezar a aplicar esta velocidad hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aprieto espacio y luego 3 espacios y luego 3 espacios? Pues va a estar empezando a sumar velocidad en y de menos 300, y así la posición hacia arriba. Entonces, como si estuviera dando muchos saltos al mismo tiempo. Aquí es donde entra básicamente una de nuestras variables insignias, que vendría a ser is on ground, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un booleano que es is on ground, que lo que pregunta es si el personaje está sobre algo, en este caso sobre un césped, sobre lo que sea, sobre algo, sobre el suelo. Entonces en este caso vamos a inicializarlo en false. Pero entonces lo que decimos es, mientras básicamente estés en el suelo, entonces if is on ground, o sea, mientras estés en el suelo, aplica la velocidad. Y en cuanto apliques la velocidad, is on ground va a pasar a ser false, porque entonces ya no vas a estar en el suelo, ¿cierto? ¿Cómo sabemos cuando está en el suelo? Ahorita cuando veamos un poco el tema de las colisiones, analizamos esa parte. Pero por ahora, is on ground. Muy bien. Continuamos. Vamos a darle también lo que sería el update, ¿cierto? El update de nuestro personaje. Entonces, update, recordemos que dentro del update es donde ya empezamos a configurar, por ejemplo, el tema del movimiento. Cuando le doy la velocidad, cómo quiero que cambie la posición, ¿cierto? Entonces en este caso el update, vamos a ver. Primero, si mi personaje no está en el suelo, vamos a empezar a aplicar una gravedad. Aquí es donde viene la física. Cuando tú saltas en el mundo real, lo que hace básicamente el ambiente en el que nos encontramos es que aplica una gravedad que te baja hacia el suelo. Entonces cuando tú saltas hay una gravedad que te impulsa hacia el suelo. En este caso nosotros necesitamos que a nuestro personaje le pase lo mismo, que si no está en el suelo se le empiece a aplicar una gravedad que es el que va a permitir que vuelva y caiga. En este caso entonces tenemos que crear una variable gravedad, que la vamos a poner por aquí, final gravity va a ser igual a, y aquí ponemos el valor de la gravedad que podemos aplicar. En un mundo perfecto sería 9.8 matemáticamente hablando, pero significa que tendríamos que hacer aplicaciones de velocidad real y todo esto, lo cual entonces complicaría pues todo el tema en cuanto a fórmulas físicas. En este caso damos un valor cualquiera, por ejemplo 200. Dado que nuestra velocidad es 200, aplicamos la velocidad en y también en 200, por así decirlo. Muy bien, entonces si no está en el suelo, lo que vamos a hacer es que velocidad en y va a ser igual, va a ser más igual, porque va a estar cambiando, a gravity por delta de tiempo. Muy bien, de esta manera entonces esta gravedad por delta de t se le va a estar aplicando a mi personaje, y él va a estar básicamente decayendo, porque la velocidad en y que yo le apliqué, como va a estar sumando ya valores más pequeños y en sentido contrario, automáticamente va a bajar la velocidad, lo que va a permitir que mi personaje llegue hasta un punto donde la gravedad ya no existe, donde la velocidad ya no existe, cero, y empiece la caída. Muy bien, entonces es como básicamente nuestra fórmula física. Ahora entonces lo que hacemos es que posición va a ser más igual a velocity por delta de tiempo. Recordemos que aquí no estamos aplicando solo la velocidad en y, sino también en la dirección horizontal, o sea en x.
Entonces de esta manera ya estamos actualizando la posición, ¿cierto? Recordemos que como aquí utiliza entonces el keyboard handler, tengo que venir a mi juego y tengo que decirle with keyboard handler components has keyboard handler components, o sea, le estamos diciendo a nuestro juego que tiene comportamientos de teclado. Con eso le estamos pidiendo permiso, muy bien, y recargamos. Y ahora sí, vamos entonces a fijarnos en nuestro juego. ¡Ah, jue madre! Recargamos otra vez. Bueno, se le está aplicando gravedad, está cayendo. ¿Cierto? Pues, o sea, estamos bien hasta ahí. Pero entonces necesitamos el suelo donde va a caer nuestro personaje. Démosle aquí dentro de este position, ahora sí, punto clamp. Ahora sí, recordemos que ya vimos el tema de punto clamp en un video anterior, y es que básicamente le vamos a dar el mínimo y el máximo de nuestro juego para que de esta manera detecte los bordes de nuestro personaje y no se salga de la pantalla. En este caso entonces recordemos que aquí sería vector 2.0 y en el máximo entonces vamos a poner el máximo de la pantalla, que en este caso es mygame.baseresolution.x, porque sería todo el X menos el ancho del personaje. Entonces menos, bueno, aquí me está saliendo este error, es porque aquí debe ser un vector 2, muy bien, y ahora sí en X, mi resolución en X menos el tamaño del personaje punto X. Ahora en Y pasaría a ser diferente también, mygame.baseresolution.y menos el tamaño en Y, size, punto Y de mi personaje. Digo que diferente porque recordemos que ya tengo es un fondo, pues un piso, entonces debería ser mucho más alto que el piso, ¿cierto? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí y recargamos y ahí cayó nuestro personaje. Bueno, pues ahí quedó básicamente en lo que sería, pues en lo que debería estar nuestro personaje. Aquí vemos que se está moviendo, que si yo aprieto espacio no está saltando. Bueno, eso ya lo vamos a configurar un poco porque pues todavía falta darle un poco de configuraciones. Todavía no le estamos diciendo en ningún lado, ve, es que is on ground es true, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a organizar. Ahora bien, entonces vamos a lo siguiente. No salta entonces, decíamos, porque básicamente is on ground está en false y todavía no hay nada que le indique que sea true, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que nos indica que sea true? Básicamente es que cuando toque el suelo, o sea, detecte que hay una colisión, automáticamente nos tome en true como le dijera, nos tome en true básicamente el is on ground que estamos creando. Para este caso especial que vamos a estar probando, voy a ponerle un true aquí. En este caso entonces ni siquiera se le va a aplicar, ahí vemos, ni siquiera se le va a aplicar lo que sería la gravedad, porque pues detecta que ya está en el suelo, pero aquí vemos el movimiento, ¿cierto? Ahí vemos que saltó y ahora sí ya tocó suelo. ¿Por qué? Porque cuando saltó, ya recordemos que le pusimos que is on ground when false, y ahí ya tiene que esperar a chocar nuevamente con un suelo. Ya esto lo vamos a ir organizando para que se vea bonito. Siguiendo entonces con este tema del update, tenemos que actualizar también las animaciones. Ojo a esto. Entonces, if si no está en el suelo, la animación que va a tomar va a ser jump animation. Hasta ahí estamos clarísimos. Ahora bien, else if, ¿cierto? Si la velocidad en X es diferente
de 0, entonces la animación va a ser igual a run animation. Muy bien. Ahora sí, si no es ninguna de estas, la animación va a ser igual a idle animation. En este caso, la animación de jump no la vamos a poder probar porque todavía no detecta que ya no está en el suelo. Recordemos que eso lo hacemos es con la colisión. Pero, por ejemplo, acá, ahí vemos cómo corre, ¿cierto? Ahí vemos cómo corre nuestro personaje. Obviamente si salto va a caer al suelo. Eso. Pero como ya no me detecta que hay suelo, entonces se quedó saltando. Que es la animación que le dije. Si no está en el suelo, entonces quédese saltando. Bueno, pero hasta ahí ya probamos más o menos que se ve totalmente correcto, se ve bien. Ahora lo que seguiría sería entonces, bueno, o sea, ¿por qué no creamos el tema de las colisiones? Diría que sería lo más fácil ahora como para que tengamos esto ya al día, al pelo, ¿cierto? Como dirían por ahí. Pero siento yo que sería mejor que creemos primero las plataformas que vamos a poner en nuestro juego, que es facilito de hacer, ya lo hemos hecho incluso en el del laberinto cuando creamos los muros. Pero entonces en este caso vamos a crear esas plataformas primero y ya luego entonces pasamos en las colisiones para que lo probemos las colisiones completas. Muy bien, entonces para crear las plataformas vamos a venir a nuestros platforms y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar platforms.dart y vamos a crear una clase platforms y va a extender también de position component. Muy bien, en este caso vamos a crear platforms, el constructor, llaves, y vamos a poner a super.size super.position. Básicamente le vamos a asignar la posición y el tamaño por parámetro para que de esta manera podamos con esta misma clase crear varias plataformas. Muy bien, luego creamos el render porque pues ya no necesitamos el unload para este caso. Y vamos entonces a crear el paint igual a paint.color, que va a ser igual a colors.brown. Vamos a poner plataformas cafés. Y ahora con el canvas.drawRect nos va a recibir size.toRed y el paint, que es el que ya acabamos de crear, y en este caso pues eliminamos esta importación que es innecesaria. Creamos la plataforma, hasta ahí estamos claros. Vamos a añadirlas entonces a lo que sería mi juego. Entonces vamos a crear aquí ojo, en el label, ¿cierto? Add, y vamos a crear las plataformas. En este caso creamos platforms. Yo creo que llamarlo platforms general no es tan lindo, entonces vamos a cambiarlo a platform solamente, y aquí el archivo también lo cambiamos solo a platform, y de esta manera ahora sí, así ya solo estoy llamando platform. Entonces platform, y me va a recibir entonces el size y me va a recibir el position. Muy bien, en el size va a ser un vector 2 que va a ser el ancho por el alto, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a ponerle 200 por no sé, 50 para que sea altico, ¿sí? Y en la posición ponemos otro vector 2 y es en qué posición va a estar. Entonces este lo podemos poner que va a estar en la posición 120. Estoy colocando cosas al azar, 400, ¿cierto? Por poner algo. Copiamos y pegamos. El siguiente tamaño va a ser el mismo, ¿cierto? Y la ubicación en este caso puede ser 300 por poner algo. Guardamos
recargamos y ahí están nuestras plataformas. Pueden ser incluso un poquito más separados. Entonces en X podemos poner que esté en la posición, porque el tamaño es de 200, entonces que esté en la posición 380. Ahora sí, a ver qué tal. Recarguemos. Están un poquito más separadas. Listo. Por poner algo. Cual recuerden que ya ustedes van a poder jugar con esto y ponerle pues como las plataformas ya como ustedes deseen. Pero entonces ahora sí vamos con el tema de lo que serían las colisiones. Te recordemos que nuestras plataformas, tanto el piso, le ponemos un width y le ponemos collision callbacks para que detecte que es piso, que es colisionable, y en el unload le ponemos add rectangle hitbox. Recuerden que siempre recibes la colisión es a través de un rectangle hitbox, y cuando lo ponemos así tal cual instanciado directamente, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo ves con las mismas propiedades de tamaño que ya tienes a la plataforma. Entonces aquí ya sí creamos un unload y en el unload le ponemos add rectangle hitbox. Con esto vamos a detectar las colisiones y recordemos aquí un width collision callbacks para que detecte que es colisionable. Y ahora vamos con nuestro personaje, que es el principal. Entonces nuevamente aquí le ponemos collision callbacks. También en el unload tenemos que añadir un rectangle hitbox. Muy bien, para que detecte que es colisionable. Y entonces por aquí ya podemos poner on collision ahí para detectar la colisión. Muy bien, recordemos que este other es ese otro componente con el que yo estoy colisionando, que es el que me va a ayudar a hacer como todo esto. Entonces vamos a decirle lo siguiente: si, ojo al dato, si other is platform o other is ground, o sea, si es cualquiera de estas dos, entonces hay una colisión, ¿cierto? Si me detecta que es este o este, el other con lo que estoy colisionando, hay una colisión. Entonces aquí le pregunto, ¿ves? Si la velocidad velocity.y es mayor a 0, o sea, estoy por encima, ¿cierto? Entonces primero la velocidad en y pasa a ser 0. Segundo, is on ground pasa a ser true, porque ya entonces detectó que está en el suelo. Y posición en y pasa a ser igual a la posición del otro .6.y menos el alto de mi personaje size.y. En este caso recordemos que mi personaje tiene su punto central, o sea de referencia, en el centro. Entonces en este caso sería dividido 2. Recordemos que, ¿por qué central? Recordemos que cuando estábamos creando al personaje le dijimos que el anchor, o sea su punto base, está en el centro. Muy bien, ahora sí, guardamos. Pero falta algo más. ¿Qué pasa cuando la colisión termina? Entonces hay otra función para esto, on collision end. ¿Qué pasa cuando la colisión termina? Entonces aquí ponemos lo mismo, no lo mismo, o sea, ponemos configuraciones también de if other. Aquí me voy a copiar lo mismo que el if de arriba, o sea que si, esto es muy bien.
Entonces aquí lo que estamos diciendo es, ve, si terminó la colisión con estos, estabas colisionando y justo terminó, entonces is on ground es igual a false. Muy bien, guardamos, recargamos y recordemos que iniciamos con is on ground en false. Ahora sí, recargamos y ahí que está cayendo nuestro personaje. Todavía no detecta que cayó en el suelo, o sea que cayó en un suelo, porque realmente no está colisionando todavía con el suelo. O vamos a verlo, ponemos en player, en el unload ponemos debug mode igual a true, guardamos, recargamos y ahí vemos a nuestro personaje. Todavía no detecta la colisión, es que no la detecta, o sea, si vemos, sí está chocando, pero no está detectando la colisión. ¿A qué se debe esto? Pues que en My Game no le hemos dicho, hey, tenés que darme permisos. Entonces, has collision detection, tiene colisión de detección mi juego. Recargamos, a ver si ya. Uy, me está pegando unos brincos, a ver. Como que cuando colisiona, yo le estoy diciendo que tome una posición y me la está tomando por ahí arriba. Veamos entonces de qué se trata. Bueno, entonces como vimos, nuestro personaje está tomando una posición cada vez que colisiona por ahí alto, alto, alto. Veamos la posición que le estamos asignando en la colisión. Entonces aquí le estamos diciendo, ve, posición en Y es igual a el tamaño en Y menos el tamaño mío. Aquí algo anda mal, ¿cierto? Porque no es que tome todo el tamaño, claro, algo anda mal. Aquí es la posición en Y del otro menos mi tamaño. Ojo a eso, ahí fallita. Te recargamos y ahora vamos a caer. Ahí caímos, puedo correr y me corre perfectamente. ¿Listo? Saltamos sobre esta plataforma. Bueno, pues el salto es más bien breve, pero ahí lo vemos, ¿cierto? Muy bien, ahí vemos el salto. La gravedad está muy bajita. Vamos a ponerle entonces una gravedad de 400. Vamos a poner, recordemos que es esto multiplicado por el delta de t, lo que realmente sería, ¿cierto? En el tamaño de mi personaje vamos a dejarlo así, pero en el tamaño de las plataformas que se están agregando al level voy a ponerle no el alto 50 sino solo 20. Muy bien. Recargamos. Muy bien. El salto siento que está muy bajito. Ok. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué es eso? Es porque nuestro personaje está muy pequeñito, pero básicamente está detectando una colisión y que mi personaje tiene una Y mayor, una posición en Y mayor a la posición del componente. Entonces por eso hace como si brincara, ¿cierto? Entonces son cositas que hay que organizar. Entonces vamos a organizarlas. Primero, nuestro personaje, venimos entonces a player y recordemos que tenemos el rectangle hitbox. En el rectangle hitbox nosotros podemos darle un offset. Entonces el rectangle hitbox nos recibe un vector 2 para la posición y un vector 2 para el tamaño. Entonces vamos a darle position y vector 2 vamos a darle posición con respecto al cuadro que ya hay y le vamos a dar, vamos a dejarlo ahí, pongamos primero el size que va a ser vector 2 y el tamaño. Entonces si tenemos 100% y todavía queda muy ancho, vamos a ponerle 80. De altura no lo vi bien, de altura está casi bien, entonces podemos ponerle 90.
y el offset entonces sería, se corre en 20 y aquí se corre en 5, que básicamente es la posición con respecto a la caja que ya hay. Entonces yo configurando como para que quede centrado, le pongo la mitad de este, o sea 40, perdón, y digo de lo que le falta, que sería 10, de lo que le falta para hacer 100, y a este la mitad de lo que le falta para hacer 90. Entonces guardo, y acá al recargar vamos a ver la caja amarilla. ¿Notan la caja amarilla? Esa caja amarilla representa la caja de choque. Como ven, parece saltando todo el tiempo, pero es porque la caja amarilla no está colisionando con el objeto de abajo. Esa es como la diferencia, ¿cierto? Y ya lo vamos a organizar. Pero vamos a ponerle que abajo sea... ¿Dónde está nuestro aquí? Nos falta una comita para que esto sea organizado. Y vamos a poner entonces que aquí sean los 10 exactos. Y aquí le vamos a mermar un poco más y vamos a ponerle 15. Guardamos, recargamos. Y ahí vemos. Puede ser incluso un poquito más cerrado el cuadro amarillo, como pueden notarlo. Entonces vamos a ponerle 60 y ponemos aquí 20 y recargamos. Ahora sí, fíjense que ya nuestro personaje está como más cerradito. El cajón amarillo es el rectangle hitbox, que es el del choque. Entonces ya con eso automáticamente está como más, ven, como más fluido en ese sentido, como que ya podemos hacer más, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí tenemos eso. Recordemos que para quitar esos cuadros quitamos el debug mode y ya tenemos a nuestro personaje. Muy bien. Recargamos y ahí tenemos. Perfecto. Ahí vemos cómo salta. Muy bien, perfecto. Entonces estamos clarísimos hasta ahí. ¿Qué falta entonces? Nada, añadir una meta para ganar. Que esto lo hacemos en un santiamén. Y es que básicamente dentro de las plataformas vamos a crear un nuevo archivo que se llame goal.dart. Y lo mismo, creamos una clase que se llama goal, que extiende de no sé, position component. Aquí ponemos entonces goal que recibe un super punto size, que recibe un super punto position. Muy bien, para que lo tengamos ahí clarísimo. Ahora hacemos un render, ¿sí? En el render vamos a ponerle entonces lo que sería el final paint, que es igual a paint.color igual a colors cual yellow, porque el amarillo ya está, el verde ya está abajo, ¿cierto? En el suelo, entonces para que no sea igual, de yellow, y ponemos canvas row rect size.toRed para el tamaño, y el paint es igual, entonces lo tenemos clarísimo ahí, punto y coma, y ya con esto nos dibuja. Obviamente necesitamos que también detecte que hubo una colisión con la meta. Entonces ponemos en el unload, perfecto, ponemos aquí add rectangle hitbox. Muy bien, y añadimos esto entonces a nuestro nivel. Entonces add goal y le mandamos entonces primero tamaño. Vamos a darle un vector 2 de a ver, que no sea como el de una plataforma, pues, cierto. Vamos a darle un 50 por 20.
me gusta. Y vamos a darle un aquí position, no me metí en el área aquí, position vector 2, muy bien. Y vamos a darle en qué posición, pues podemos ponerle en la posición 400, 100, por así decirlo. Vamos a ver, recargamos. Uy, me quedó muy aquí. Necesito que me quede más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle de tamaño de este es 100 tal, pues estas son las posiciones, ¿cierto? De los otros. Esta es la posición más o menos en la que estaban. Entonces ya le puse que fuera en la posición en X en 400, que veo que quedó no muy abajo, ojo al dato, quedó muy arriba. Entonces, bueno, es que en X es en horizontal, en Y es donde quedó muy arriba. Entonces vamos a ponerle aquí unos 500 y aquí le ponemos más o menos la altura, un poquito más menos de este, que sería 250. A ver, veamos qué tal se vería. Recargamos. Ahí está bien, yo creo que podría darle incluso más tamaño. 700, pues más lejano. Eso está mejor. Dejémoslo en 600. En 600, a ver qué tal pinta. 650 y cerramos. Esto es muy como tú inventes tu juego, ¿cierto? Entonces, la idea es básicamente que yo pueda llegar ahí y esa sea mi meta, ¿cierto? Entonces recordemos lo mismo entonces dentro de player en las colisiones. Entonces agregamos una colisión más como plataforma o other is goal, y aquí también other is goal. Muy bien, y por otro lado aquí ponemos otra cosa adicional. Aquí entro. If other is goal, que haga que si es goal, pues básicamente que me detecte que ganó. Entonces pongamos un debug print por ahora. Debug print. Esto obviamente tiene que venir de material y le ponemos aquí nivel completado. Eso. Muy bien. Entonces guardemos y vamos a darle la posición a nuestro juego. Esto fue el level. La posición, vamos a darle posición 0 y vamos a darle la posición mygame.base.resolution.y menos 300, por poner algo. Ok, ahí está nuestro personaje. Ya podemos hacer esto más grande o más pequeñito, como queramos. Tenemos a nuestro personaje. Sí, muy bien, vamos a ver. Y ahí has ganado. Si vemos aquí ya me imprimió el has completado, nivel completado ya varias veces, ¿cierto? Recuerdo que esto me sigue ahí a tope haciendo el debug print, porque pues tenemos simplemente que mientras haya una colisión aquí en player, que mientras tengamos una colisión con la meta, pues imprima nivel completado. Pero pues ustedes ya pueden jugar con eso de que si completó el nivel, ya entonces pasemos al siguiente nivel, que lo vamos a ver entonces luego, o que simplemente imprima una vez poniendo por ahí un booleano o algo por el estilo. Entonces ahí vemos cositas a mejorar. Obviamente, por ejemplo, fíjense que cuando salto aquí así,
¿Sí? Hay como ese choque, pero es porque no estamos haciendo detección de todos los bordes, sino solo detección de objeto, donde básicamente le estamos diciendo al objeto que si ve, hay un choque, pero mi altura es mayor, entonces detécteme, póngame la posición como si estuviera arriba. Esto pues obviamente son cositas a mejorar, ya ustedes vean ahí cómo se ve, que es como rarongo, pero por ejemplo, si yo le pongo en la velocidad de salto, en jump, busquemos jump por aquí, jump aquí, en vez de menos 300, ponle menos 600, recargamos. ¿Sí? Ahí ya se puede apreciar mucho mejor el tema de los saltos, porque pues ya da como para eso, ¿sí? Entonces, o sea, es cuestión como de jugar un poquito con el tema también de la asignación de valores, como para que mi juego se vea lo más potente posible, ¿cierto? Recuerden que es que igualmente no estamos utilizando fórmulas físicas en sí mismas, sino que simplemente al movimiento que estamos dándole a nuestro jugador le estamos aplicando una gravedad que de por sí ya es una fórmula física, pero pues que no cuenta. Básicamente entonces aquí tenemos lo que sería un juego de plataformas. Un detalle más para agregar es que lo que falta hacer básicamente es que cuando nuestro personaje va en una dirección va bien, pero necesitamos que cuando vaya en la dirección contraria se vea caminando hacia la dirección contraria. Entonces esto sería lo último que vamos a manejar. Entonces venimos a donde trabajemos el tema de las animaciones, ¿cierto? Si la velocidad en X es diferente de 0, va a aplicar estas animaciones, pero tenemos que preguntar unas cositas extras. Entonces, si la velocidad en X es mayor a 0 y la escala en X es menor a 0, entonces le decimos flip horizontal around center. ¿Sí? Es como que gire en caso tal de que cumpla esta condición. Entonces hacemos el inverso, el else if, y es si velocidad en X es menor a 0 y la escala en X es mayor a 0, entonces flip horizontal around center. Ahora se preguntarán, pero ¿qué es esto? No entiendo. Pues básicamente es, si la velocidad es mayor a 0, quiere decir que va en velocidad positiva, o sea, hacia la derecha. Pero la escala, recordemos que la escala lo que representa es, en términos mayores, si es positivo, es que la imagen está visualmente orientada hacia su lado original, pero cuando la escala es negativa es que básicamente está invertida la imagen, ¿sí? Entonces aquí preguntamos, ve, si la velocidad es en 0, pero la escala en ese momento está invertida, significa que tiene que girar la imagen. Y aquí lo mismo, si la velocidad en X es negativa, o sea, voy hacia la izquierda, pero la escala está positiva, o sea, está mirando hacia la derecha, entonces gire también. Básicamente, recargamos. Ahí está nuestro personaje hacia un lado y hacia el otro. Perfecto. Y ahí ganamos. Muy bien. Y esto es el juego. Bueno, esta ha sido una segunda parte un poco más larga, pero creo que ideal para que finalizáramos nuestro videojuego y aprendiéramos un poco de usar más los componentes en Flutter y aplicar algunas físicas básicas. Ya queda creatividad de ustedes crear algo maravilloso con diferentes personajes.
También les recuerdo entonces que aquí abajo en la descripción les dejo básicamente el enlace donde saqué los recursos para que ustedes puedan descargarlo y puedan incluso buscar otros recursos adicionales y puedan crear su propio juego de plataformas. Obviamente recuerden que esto es algo muy introductorio, pero que apenas terminemos esta serie de juegos introductorios donde la idea es aprender, ya podamos entonces enfocarnos en hacer un poco juegos más complejos, con más lógica, con más cambios de nivel, cierto, pues un montón de cosas más que seguramente les va a encantar. Pero no se preocupen, que todas esas cosas que faltan por ver los vamos a ver en esta serie de videos. Bueno, y eso ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo. Hoy aprendimos bastante, aprendimos de fondos, aprendimos de física básica, aprendimos de animaciones para nuestro personaje y seguimos aprendiendo un poco más de colisiones. Así que estamos bastante bien, diría yo, y muy feliz del resultado que estamos obteniendo con este video. Así que espero les haya gustado estas dos partes, espero las hayan disfrutado muchísimo. Recuerden dejar su comentario con diferentes ideas, no sé, dudas, preguntas, inquietudes, lo que quieran aquí en la caja de comentarios. Adicional, recuerden que me ayudan muchísimo haciendo crecer más y más la comunidad para que este contenido llegue a muchas más personas que quieran aprender no solo a crear videojuegos, sino a realizar proyectos en Flutter. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video y nada, nos veremos la siguiente semana en un nuevo videojuego donde ya empezaremos a trabajar un poco más con otro tipo de obstáculos y hasta enemigos. Así que espero sigan muy pendientes y hasta la próxima.